Supe que algo andaba mal en cuanto Elena irrumpió en la sala de juntas como si fuera la dueña del lugar. Tacones demasiado ruidosos, perfume demasiado intenso y una sonrisa que parecía practicada frente al espejo mientras decía, quisiera hablar con el director. Llegaba 30 minutos tarde a una reunión que podía definir la próxima década de la empresa. Y cuando finalmente se sentó, ocupando el asiento central frente a mí como si fuera la corte real, ni siquiera se disculpó. Simplemente se ajustó la chaqueta, se inclinó hacia el cliente con esa voz de MBA excesivamente susurrante y dijo, perdonen, la logística fue una pesadilla. La central debería revisar quién se encarga de la coordinación de los viajes. Yo era la que le había reservado el vuelo en clase business, directo, con sus estúpidas preferencias de comida anotadas, sin gluten, pero sin ser pesada. Ni una vez me miró, ni cuando repartí el paquete de cumplimiento. Ni cuando el cliente preguntó sobre los puntos de control de cumplimiento de políticas, ni siquiera cuando se rió tan fuerte que detuvo la conversación y dijo, ¿me recuerdas qué hace ella? Y luego me señaló vagamente como si fuera parte de la decoración. ¿Es esto solo uno de esos puestos administrativos heredados? Heredamos tanta madera muerta en la fusión que es difícil seguir la pista. Madera muerta. Llevo en esta empresa más tiempo del que ella lleva legalmente autorizada para beber Rioja. Oh, y si estás disfrutando de esta historia y de alguna manera aún no has pulsado ese pequeño botón de suscripción, hazme un favor. Es gratis. Ayuda más de lo que imaginas. Y honestamente, nuestro equipo se divierte viendo cómo sube ese número. Además, al dar a me gusta, le dices al algoritmo que no te limitas a merodear como Elena en una sesión estratégica. Sé el héroe que ella nunca fue. Volvamos a la escena del crimen. Verás, siempre he jugado a largo plazo. Eso es lo que aprendes en cumplimiento. No estás ahí para gritar. Estás ahí para documentar los gritos de los demás. Así que sonreí. Esa sonrisa perfectamente botoxizada de he visto tu LinkedIn. Porque mientras ella mostraba su nuevo título, Vicepresidenta de Operaciones de Personas, que es RRHH, con una fuente más elegante, yo ya estaba tomando nota de las lagunas. No había leído el paquete del protocolo de adquisición. Había confundido el término cadena de signatarios con algún tipo de sistema de insignias físicas. Y durante el análisis de las finanzas, preguntó si el IVA seguía siendo algo. Ojalá estuviera bromeando, pero asentí, tomé notas y, cuando terminó la reunión, recogí mi carpeta como siempre. Silenciosa, eficientemente, invisiblemente. Esa es la cuestión de ser la persona más necesaria en la sala. Si eres realmente bueno en ello, te olvidan hasta que te necesitan. De vuelta en mi despacho, envié 3 correos electrónicos. 2 rutinarios, 1 no. El tercero fue una nota rápida a nuestro abogado externo para confirmar la marca de tiempo de presentación federal del acta de cumplimiento. No porque algo estuviera mal todavía, sino porque había visto suficiente para saber que alguien iba a meter la pata. 10 minutos después, Elena llamó a la puerta, si es que se le puede llamar así. Se cernió en el umbral con la petulencia de un gato que cree que va a tirar algo caro por el estante. Hola, dijo, como si fuéramos hermanas de hermandad encontrándonos en una reunión. ¿Me echas 5 minutos? Le hice un gesto para que entrara. No se sentó, así que empezó a pasear un poco. Esto va a sonar sacado de la nada, pero el liderazgo y yo hemos estado revisando la estructura organizativa, y creemos que sería saludable para ti tomar un pequeño respiro. Nada malo, solo una semana libre. Para resetear. Recargar. Parpadeé. ¿Me estás poniendo formalmente de baja? ¿Nueva? Ella se rió. Qué agresivo. Son solo vibraciones de reestructuración. Te seguiremos pagando, Ana. Pero sí, a partir de mañana. La miré fijamente y luego a la adquisición de 150 millones de euros. Ah, ¿involucrada a alguien más? Honestamente, es sobre todo clerical en este momento. ¿Clerical? La vi marchar, tarareando mientras tecleaba algo en su teléfono, probablemente actualizando su Instagram con un selfie y el caption haciendo movimientos. Maletín, brillante, girl boss. Y entonces cerré la puerta y abrí el cajón donde guardo la arquitectura de cumplimiento original, firmada, sellada y registrada en la Comisión de Valores, aquella que establece claramente en tinta negra y negrita que ninguna adquisición que supere los 100 millones de euros puede proceder sin la aprobación documentada y la firma en vivo de una tal Anne Blackwell, directora de cumplimiento, división regulatoria. ¿Clerical, mi trasero? Me recliné, chasqué los nudillos y susurré al silencio, veamos cómo se desarrolla esto. La mañana siguiente, encontré una nota post-it en mi monitor que decía, hablemos. Era rosa, brillante, olía a brillo de labios y a mal juicio. La despegué y la tiré directamente a la trituradora sin detenerme. Mi café aún estaba caliente y aún no había abierto mi bandeja de entrada, pero sabía lo que venía. Elena apareció a las 9:07, flanqueada por alguien de recursos humanos, que parecía querer caerse por una baldosa del techo y desaparecer. Esta, Clara, creo, había sido amable en la fiesta de Navidad, siempre sonreía en el pasillo. Hoy,
Parecía que alguien le acababa de decir que en la oficina se había acabado el café para siempre. Elena ni siquiera esperó a que la saludara. Entró flotando como un pulverizador de perfume de kiosco de centro comercial, con los brazos abiertos, la voz brillante. Hola, vale, Ana, hemos estado haciendo mucha alineación de alto nivel y liderazgo, y hay mucha energía cambiante, ¿sabes? Le lancé una mirada que decía, inténtalo. Así que continuó, pensamos que sería muy saludable para la organización que te tomaras un espacio intencional, como una semana libre para dejar que la reestructuración respire. Lo estamos llamando un refresco estratégico. Pagado, por supuesto, brilló como si acabara de inventar las vacaciones. Me volví hacia Clara. ¿Está esto documentado? Clara dio un lento parpadeo, luego murmuró, no es formal, es más bien un reinicio sugerido. Ya veo, dije. ¿Y quién se encargará de mis responsabilidades durante este refresco? Oh, chirrió Elena. Se las asignaremos a Trevor de operaciones. Está súper hambriento de objetivos de crecimiento. Trevor, el mismo hombre que una vez preguntó si el RGPD era esa cosa de Juego de Tronos. ¿Sabes que soy la firmante final de cualquier acuerdo de más de 100 millones de euros que incluya M y supervisión? Dije con cuidado. Elena se rió. Oh, Ana, no seas tan literal. Eso es solo en el papel. En la vida real, los tratos avanzan porque la gente se mueve. Y Trevor está siendo muy ágil ahora mismo. Clara emitió un sonido como si intentara tragarse un suspiro, pero se le atascó en la garganta y escapó. De todos modos, asentí una vez. Tienes razón. Algunas cosas son solo en el papel. Luego me levanté, no para montar un escándalo. Dios, no, nunca tanto. Solo quería que sintieran lo alta que era realmente cuando no estaba encorvada sobre el desastre de otra persona. Caminé hacia la puerta, se la abrí como si estuviera organizando un brunch que odiaba, y dije, disfruten de su día, señoritas. Salieron, sus tacones haciendo clic en un caos de sonido. Cerré la puerta detrás de ellas y la bloqueé. Luego me puse en marcha. Primera parada, mi archivador. Saqué el sobresellado con la etiqueta Protocolo Cisne Negro. No sonaba tan dramático como parece, pero el nombre siempre me había divertido. Dentro estaban los documentos que esperaba no necesitar nunca, el acta de cumplimiento original, el aviso federal de nombramiento y la enmienda cofirmada que confirmaba que mi autoridad no podía ser eludida sin una refilling federal de 3 meses, lo cual, para que conste, no había ocurrido. Luego abrí mi servidor de documentos, escaneando cualquier borrador de presentación para la adquisición de 150 millones de euros. Elena había presentado uno, sin firmar, sin fechar y ridículamente incompleto. Había puesto en negrita su nombre en la parte superior del organigrama y subrayado autorizada a representar. Sin marca de tiempo, sin cadena de aprobación, sin notas de revisión de cumplimiento. Era como ver a un niño intentando falsificar un permiso para ir a Disneylandia. Hice clic en imprimir todo. La impresora de mi despacho cobró vida como si hubiera estado esperando este momento. Me senté junto a ella, viendo cómo salía página tras página, silenciosa, metódica, como una fábrica de recibos. A mitad de camino, cogí el teléfono de mi escritorio, no el móvil. Hay una razón por la que sigo teniendo un teléfono fijo. Llamé a Harold, mi antiguo mentor, que había ayudado a redactar el manual de cumplimiento hace más de una década. Todavía con contrato, todavía peligroso si se le ignora. Respondió al primer tono. Si me llamas, ¿alguien ha pisado un rastrillo? Acaban de intentar ponerme de patitas en la calle, dije. Todavía tienes el formulario original en mi mano y la adquisición de 150 millones de euros con desencadenantes de revisión federal incorporados en la supervisión. Silencio. ¿Entonces quieres que impulse a los reguladores o estás jugando a largo plazo? Largo plazo, dije. Quiero que lo sientan. Dejó escapar un bajo silbido. Mándame un mensaje si hacen algo estúpido. Prepararé el perro guardián por si acaso. Colgué, imprimí 2 copias más de todo y las metí en carpetas selladas separadas. Una para legal, otra para el abogado principal del cliente, por si acaso. Para el almuerzo, Elena ya había publicado un anuncio en Slack para toda la empresa titulado, Semana de recarga de Ana. Mostrémosle nuestro cariño. Corazón brillante. Podría haber tirado mi ratón por la habitación. En cambio, actualicé el registro de cumplimiento para reflejar la disrupción interna pendiente, lo que legalmente activa una bandera de precaución automática en cualquier trato por encima del umbral de notificación. Que el algoritmo tropiece. Que comiencen las preguntas. No me iba a ninguna parte. Simplemente aún no lo sabían. Esa noche, me fui a casa, alimenté al gato y me serví una copa de vino. No probé el tipo de vino que se queda en la lengua como metal, pero lo bebes de todos modos porque intentas no gritarle a una almohada mientras tu vecino practica saxofón como si estuviera invocando gansos. Ni siquiera me cambié la ropa del trabajo. Simplemente me quité los zapatos, me senté a la mesa del comedor y abrí la carpeta de acordeón negra que no había tocado en años, la etiquetada empleo más documentos regulatorios. Todavía olía a tóner y venganza.
Dentro estaba mi carta de oferta original, todavía en cartulina marfil gruesa con el antiguo membrete de la empresa. Pasé el pulgar por el relieve como si fuera una reliquia sagrada, de cuando los contratos se imprimían, no solo PDFs flotando en un cementerio de SharePoint. Luego vino la parte jugosa, el anexo de cumplimiento de 2012, firmado por el entonces CEO Harold S. Wagner y contrafirmado por mí, confirmando que cualquier actividad de fusión o adquisición que supere los 100 millones de euros requería certificación de cumplimiento en vivo, no revisión, no asesoramiento, certificación por mí. Nombre escrito en triplicado. Título: Directora de Cumplimiento, División de Cadena de Custodia Regulatoria. La única persona legalmente autorizada para certificar la aprobación final de transacciones escrutadas a nivel federal. ¿Y ellas pensaban que Trevor de Operaciones simplemente podía hacer clic en enviar? Eso fue adorable. Pasé a la enmienda de 2018 que habíamos añadido después del desastre de Skyler Tech, cuando un ejecutivo junior aprobó un acuerdo de licencia que desencadenó una investigación de la SEC y casi nos pone en una lista de no adjudicación. Esa enmienda hizo mi participación aún más estricta. Tenía que proporcionar una atestación de que no hay interrupciones internas que afecten a la cadena de cumplimiento en el momento de la certificación, lo que significaba que el pequeño truco de la semana de refresco de Elena. Legalmente, congeló el trato en el momento en que lo intentó, y ella no tenía ni idea porque no había leído una sola página vinculante. Ni siquiera necesitaba interferir. Simplemente tenía que sentarme y observar. Aún así, no fui imprudente. Escaneé los documentos en una unidad encriptada, realicé una copia de seguridad en un USB con un interruptor físico, y volví a meter los originales en la carpeta de acordeón como si estuviera arropando a un bebé dragón. Lo coloqué en la caja ignífuga debajo de mi cama, junto a mi kit de terremotos y mi pasaporte. Ya sabes, lo esencial. Luego llamé a Harold de nuevo. Respondió con un bostezo. ¿Es una llamada de vino o de demanda? Adyacente a demanda, dije. ¿Pregunta? Cuando presentamos la actualización del Acta Federal en 2018, la relacionada con las interrupciones de personal, ¿incluimos lenguaje sobre directivas de baja no sancionadas? Hizo una pausa. ¿Quieres decir si alguien intentara echarte sin autorización de la Junta? Exacto. Oh, sí. Cláusula 4.2, subsección B. Incorporamos un lenguaje que dice que cualquier intento de interrumpir unilateralmente la supervisión del cumplimiento anula la actividad del signatario posterior hasta la resolución. Básicamente, si intentan marginarte, ¿el trato se estrella contra un muro de ladrillos? No, dije. De hecho, si lo hicieras, estarías rompiendo la neutralidad. Solo mantén registros. No levantes un dedo. Perfecto. Bajó la voz. ¿Estás segura de que estás bien? Miré la fila ordenada de carpetas en mi estantería. El calendario de pared con todas las fechas límite de adquisición resaltadas en tinta codificada por colores. El gato acurrucado en el sofá como una pequeña almohada de juicio. Y lo sentí, no rabia, no pánico, propósito. Estoy mejor que bien, dije. Estoy documentada. Hablamos 5 minutos más, principalmente sobre la colección de bonsáis de Harold y su nuevo odio a la leche de almendras. Luego colgué y abrí mi portátil. El equipo legal del cliente había enviado una reserva en el calendario para la revisión final de los documentos de adquisición, responsables internos y externos. Estaba programado para el viernes. ¿Adivina quién no estaba en la invitación? Yo. Hice clic en reenviar, me lo envié a mí misma, luego hice clic en responder a todos y escribí, según el acta de cumplimiento, cualquier revisión final de documentación por encima del umbral de 100 millones de euros requiere la firma de la cadena regulatoria. Por favor, confirmen quién representa al Departamento de Cumplimiento en esta reunión. No se me ha informado de ninguna reasignación ni de desviación del proceso. Luego firmé, Anna Blackwell, Directora de Cumplimiento, Supervisión del Acta, firmante de transacciones regulatorias. 4.2b. Ni amenazas, ni drama, solo un suave recordatorio de que si se habían olvidado de quién era, el sistema no lo había hecho. Mi bandeja de entrada se iluminó en 5 minutos. El asociado legal del cliente respondió con una breve línea. Gracias, Ana. Revisaremos la cadena de aprobación. Cerré el portátil, tomé un largo sorbo de ese vino metálico y sonreí. Que corran sus reuniones. Que repartan post-its y aplaudan a Trevor. Que Elena publique sus pequeñas actualizaciones de alineación de visión en LinkedIn con fotos de salas de conferencias con paredes de cristal y el caption. Grandes cosas sucediendo aquí. Maletín. Cohete. Nada de eso importaba porque mientras ellos jugaban a ser adultos en la sala de juntas, yo tenía la única llave de la puerta y ellas no tenían ni idea de que ya estaba cerrada. Para el miércoles por la mañana, las paredes habían empezado a susurrar. No de la manera dramática de una casa encantada. Esto no era una historia de fantasmas. Era corporativo, y en el mundo corporativo, los susurros llevan mocasines y portan botellas de agua reutilizables que dicen Hustle Harder mientras revisan nerviosamente hilos de Slack marcados como urgente, fuego. Lo oí primero en el ascensor.
Dos analistas junior de finanzas hablando en ese falso sigilo que la gente usa cuando quiere ser escuchada. El cumplimiento aún no ha dado el visto bueno, ¿verdad? Ni idea. Oí que está de baja. No lo está. Ayer vi su coche. Se abrieron las puertas. Me vieron. Sonreí como niños culpables sorprendidos espiando los regalos de Navidad. No dije nada, solo salí. Mis tacones resonaban como signos de puntuación. Arriba, la habitual pretensión de estructura había empezado a resquebrajarse. Gente fingiendo no entrar en pánico mientras buscaba silenciosamente firmas. Legal llamando a operaciones. Operaciones llamando a legal. La jefa de proyecto actualizando el Gantt chart 5 veces al día, como si reorganizar columnas cambiara la realidad. Y luego estaba Elena. Elena había entrado en modo crisis de relaciones públicas, lo que significa que estaba enviando correos electrónicos larguísimos y llenos de emojis directamente al cliente, copiando a la junta directiva y usando frases como punto de control de sinergia y alineación de ejecución del 99%. En un mensaje, declaró rotundamente, la parte de cumplimiento está completamente abordada. Todos los sistemas están en marcha. Miré esa línea tanto tiempo que empecé a preguntarme si había caído en una sátira, como si la oficina se hubiera reiniciado como un thriller psicológico. No me copió. Error de novata. Imprimí el correo electrónico, resalté la mentira, la archivé en mi creciente carpeta titulada, seguro, por si acaso. Luego envié un mensaje separado. Sin drama, sin titulares, solo una simple línea al enlace legal del cliente. Nota rápida, por favor, asegúrense de que su equipo ha revisado la cadena de protocolo del acta para la aprobación de cumplimiento. Debería estar incrustada en su lista de verificación de diligencia debida. Eso fue todo. 5 horas después, encontré una nota en mi escritorio. Doblada. Sin nombre. Dentro, están en apuros. Ella está intentando colar documentos sin firmar por el Departamento de Auditoría Interna. Me llevó un segundo. Luego sonreí. Rachel, la asistente del CFO. Lleva allí 8 años, silenciosa como un ratón y 2 veces más observadora. Una vez pilló un error de redondeo que nos ahorró 200.000 euros en impuestos atrasados. La gente pensaba que solo programaba reuniones. Esa gente era idiota. No respondí. Simplemente dejé un pequeño gracias, una tarjeta de regalo de Starbucks y una nota adhesiva con una carita sonriente. Ella lo entendería. Para el jueves, el cronograma del acuerdo se estaba deshilachando visiblemente. Podía verlo en la forma en que la gente caminaba demasiado rápido, con la cabeza gacha, aferrando portátiles como escudos. Alguien de legal me acorraló en la cafetería. Hola, Ana, rapidito. Totalmente extraoficial, pero la aprobación de cumplimiento. ¿Está en marcha? Levanté una ceja. ¿Me preguntas si la he firmado? No, no, no. Solo, ya sabes, ¿está bloqueada? Tomé un sorbo de mi café. Si estuviera bloqueada, estaría en el sistema. Parecía que acababa de pisar un rastrillo. Genial, 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 dijo, retrocediendo por el pasillo como si se alejara de un león. Por la tarde, alguien había resucitado el antiguo rastreador de políticas, algo que solo desempolvamos cuando las cosas van mal. Observé desde mi oficina de cristal cómo ejecutivos a medio congelar se acurrucaban alrededor de un monitor compartido, actualizando el panel como si les debiera dinero. Elena, mientras tanto, había empezado a desmoronarse por los bordes. Había enviado una actualización de progreso a todo el departamento con 17 puntos y 2 declaraciones completamente contradictorias sobre la aprobación final. En una línea, dijo, las aprobaciones estaban en proceso al 100%. En otra, dijo, completadas y archivadas. Elige una mentira y cíñete a ella, cariño. A las 16:42, Rachel volvió a actuar. Un correo electrónico reenviado. Asunto, aviso. Está programando una visita al cliente sin cumplimiento. Sin firma, solo la cola merata. Era real. Entonces supe que no necesitaba levantar un dedo para detener este accidente. Solo tenía que pararme en el cruce y observar. Aún así, no fui descuidada. Añadí otra línea a mi registro formal de memorandos. Se observó intento de tergiversar el estado de cumplimiento a terceros. Se recomienda la preservación del rastro de auditoría. Ni una acusación, solo migas de pan. Esa noche, tuve una reunión tranquila más fuera de las instalaciones. Me reuní con el enlace legal del cliente, una mujer llamada Miranda, en el Espresso Bar frente a la sede. Nos conocíamos profesionalmente desde hacía años, ambas alérgicas a la palabrería, ambas creyentes en la tinta sobre el aire. Se sentó, pidió un triple expreso y se saltó las formalidades. Seré directa, dijo. Nos han dicho que el cumplimiento está cubierto. Revolví mi bebida. ¿Eso es lo que refleja tu lista de verificación interna? No, por eso estoy aquí. Asentí una vez. Entonces asegúrate de que tu equipo revise la cadena de protocolo. Ahí encontrarás la respuesta. Me miró. ¿Entonces no has firmado nada?
No puedo confirmarlo, dije, con los labios apenas curvándose. Pero si lo hubiera hecho, habría activado una marca de tiempo. El sistema no miente. Miranda se echó hacia atrás, exhaló y dijo, Jesús, intentaron marginarte de verdad. Me encogí de hombros. No es mi primera rodeo. ¿Vas a advertirles? No. Ella sonrió. Bien. Se merecen las consecuencias. Chocamos tazas de papel en solidaridad silenciosa. Luego se fue para informar, y yo caminé a casa sabiendo una cosa con absoluta certeza. Elena iba a aprender por las malas que lo único peor que subestimar a un oficial de cumplimiento es ignorarlo. El viernes por la mañana llegó como un mazo. La invitación al calendario llegó a las 7:03 de la mañana en punto. Asunto, revisión final de adquisición. Se requieren todos los signatarios, enviado por Miranda del equipo legal del cliente. Sin emojis, sin palabrería, solo el tipo de asunto que aumenta la presión arterial en la alta dirección y envía a HH, a un círculo de oración silencioso. Me copiaron esta vez. Progreso. La reunión estaba programada para las 9:30 de la mañana en la sala de juntas, nuestra sala más elegante, completa con una mesa de mármol falso, una acústica terrible, una pantalla gigante montada en la pared que nadie sabía cómo operar sin llamar a soporte técnico. Cuando entré, 3 personas ya estaban sentadas. 2 del equipo de adquisición del cliente y Miranda, cuyo rostro estaba tallado en piedra, parecía que alguien le había puesto ácido de batería en el café. Luego llegó Elena, con el pelo rizado a 1 centímetro de la perfección, la chaqueta blanca como una bata de laboratorio, un PowerPoint ya preparado en su tableta. Respiró hondo e inmediatamente se posicionó a la cabeza de la mesa, mostrando su firma. Todo va genial. Mañana. Buenos días. Chirrió. Gracias por hacer tiempo. Hoy dirigiré la sesión. He preparado un recorrido por todos los documentos pendientes y, solo un aviso, tendremos bocadillos a partir de las 10:15. Como si fuera un brunch y no una revisión de cumplimiento federal. Apenas me miró antes de lanzar su discurso, haciendo clic en diapositiva tras diapositiva como una rehén intentando escapar de un reloj de rescate. Miranda interrumpió en la diapositiva 4. Disculpe, ¿podemos pausar?, preguntó con voz nivelada. Solo quiero verificar algo antes de continuar. Por supuesto, brilló Elena. Miranda giró su portátil para mostrar una hoja de cálculo con columnas tituladas, título del documento, signatario requerido, marca de tiempo, estado de certificación. Estaba codificada por colores. La mayoría de las filas eran verdes. Una fila era roja. Atestación de cumplimiento regulatorio pendiente. ¿Puede guiarme a través de esta?, preguntó Miranda. Elena ni siquiera parpadeó. Oh, eso es solo una formalidad interna. Cosas de oficina. No bloquea nada. ¿Quién es responsable de firmarla?, preguntó uno de los representantes del cliente. Elena miró hacia abajo. Técnicamente, nuestra directora de cumplimiento, pero de nuevo, este es lenguaje heredado. Hemos actualizado nuestra estructura. Ya no es un elemento de bloqueo. Miré a Miranda y metí la mano en mi bolso, saqué mi tarjeta de identificación de cumplimiento y se la deslicé por la mesa. Una pausa. Miranda la recogió. La leyó. Sus cejas se arquearon. Anna Blackwell, directora de cumplimiento, supervisión, firmante autorizado de transacciones federales superiores a 100 millones de euros, levantó la vista. ¿Sigue siendo exacto? No respondí. No necesitaba hacerlo, porque justo entonces, la sonrisa de Elena se agrietó. Solo lo suficiente para ver el pánico empezar a burbujear debajo. Oh, dijo demasiado brillante. Cierto. Pero hemos estado reestructurando, así que Ana está aquí solo por cortesía. Miranda me miró de nuevo. ¿Ha firmado el formulario de atestación? No. ¿Por qué no? Porque no me han presentado un borrador final conforme. Ni se me ha notificado oficialmente de cambios estructurales que afecten a mi puesto. Uno de los asociados del cliente, un hombre mayor con un traje azul marino con ese tipo de ojos cansados que han visto 500 tratos y demasiados errores, se inclinó hacia adelante, y si no la firma, me encontré con su mirada. El trato no se cierra. Otra pausa. Esta más larga, más densa. Elena se rió. Sonó como cristal rompiéndose bajo el agua. Creo que estamos exagerando esto. Es un obstáculo ilegal. Es burocracia interna. Burocracia que es mandatoria a nivel federal, respondió Miranda, voz baja. Pude sentirlo entonces, el cambio. La temperatura de la sala cayendo a medida que el equipo del cliente recalibraba, ya no sonreían. No asentían. Tomaban notas. Uno de ellos pidió una copia impresa del acta de cumplimiento original. Ya la tenía. Se la deslicé por la mesa también. Elena no volvió a hablar en el resto de la reunión. Cuando el reloj marcó las 10:15, los únicos bocadillos que todos querían eran respuestas. Las preguntas del cliente se volvieron quirúrgicas. Fechas, nombres, delegaciones, pidieron cadenas de correo electrónico, historial de versiones,
¿Quién exactamente había sido encargado de la preparación final del cumplimiento? ¿Por qué Hannah no había participado en las reuniones anteriores? ¿Por qué el registro de marcas de tiempo mostraba inactividad del portal de cumplimiento en más de una semana? Elena seguía moviéndose en su silla como si sus Spanx le estuvieran cortando la circulación. Y yo, me senté perfectamente quieta. No engreída, no regodeándome, solo quieta. Porque este era el punto de no retorno, la parte de toda mala obra donde cae el telón y los actores se dan cuenta de que la audiencia ha estado despierta todo el tiempo, que construyen su castillo de naipes, y ahora una sola ráfaga de verdad había empezado a soplar. Para esa tarde, casi podía oír las alarmas de incendio sonando detrás de las paredes de cristal del piso ejecutivo, aunque nadie tuvo las agallas de tirar de una. Elena se estaba desmoronando. Primero llegaron los mensajes frenéticos de Slack. Ping, 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 seguidos de una invitación rápida de sincronización de RR, marcada como urgente, fuego de alta prioridad. La ignoré, no porque quisiera ser mezquina, sino porque nada de esa reunión era para mí. Era teatro de control de daños y yo no era la que había incendiado el escenario. Por lo que Rachel me dijo más tarde a través de una nota adhesiva oportuna dejada en mi silla, Elena había marchado hacia RR. Como un tornado envuelto en un traje pantalón, gritando que yo había malinterpretado deliberadamente sus intenciones y obstruido el proceso del acuerdo por amargura personal. Aparentemente, usó la frase, una clásica venganza de boomers. Nací en 1980. Para su crédito, no mordieron. Simplemente preguntaron si tenía documentación de mi reasignación. No la tenía, porque no existía. Luego pivotó, afirmó que estaba de baja sabática y que Trevor había sido temporalmente facultado para actuar en mi nombre, la representante de RR. Aparentemente preguntó muy tranquilamente, ¿fue eso delegado por escrito y reconocido por operaciones de cumplimiento? Que suene el silencio. Mientras tanto, el CEO seguía desconectado. Presuntamente, en un retiro de liderazgo ejecutivo que definitivamente no incluía Wi-Fi, rendición de cuentas ni supervisión de adultos. Nadie podía contactarlo. El presidente de la junta directiva dejó 2 mensajes de voz, 3 textos y un correo electrónico muy directo con el asunto. Necesito aclaraciones sobre la cadena de signatarios, inmediato. Todavía sin respuesta. Al final del día, Legal empezó a ceder. Una asociada junior asomó la cabeza en mi oficina como un mapache atrapado en la nevera de alguien. Oye, Ana, dijo, con la voz demasiado alegre para alguien que claramente no había dormido en 24 horas. ¿Viste el paquete final de cumplimiento esta semana? Parpadeé hacia ella como si me hubiera preguntado si guardaba plutonio en mi cajón de escritorio. No, dije. No he firmado nada, ni me han presentado nada para revisión. Asintió demasiado rápido. Genial, genial, genial. No te preocupes. Gracias. Desapareció como un pedo en un túnel de viento. Para las 18, se corrió la voz. No se había autorizado ningún documento de cumplimiento, ni uno solo. Y como el sistema lo registra todo, incluso la ausencia de una firma era una forma de datos. Una señal de alerta. Fue entonces cuando cayó el verdadero zapato. Rachel apareció de nuevo, sosteniendo un sobre de Manila con una expresión en su rostro como si estuviera entregando una citación judicial. Lo dejó suavemente en mi escritorio. ¿Pensaste que querrías ver esto? Susurró y se fue. Dentro había un documento impreso que aún no había visto. Era un escaneo de una presentación del campamento de Elena enviado al portal regulatorio federal para revisión anticipada. Probablemente estaba destinado a hacer que pareciera que las cosas estaban en progreso, aunque no se hubieran tomado los pasos formales de cumplimiento. Estampado diagonalmente en la parte superior del documento en letras carmesí brillante había 2 palabras, presentación no conforme. La razón indicada, falta de atestación formal, signatario requerido ausente, violación del protocolo sección 4.2b2b. Esa estampilla no apareció por accidente. Apareció porque había premarcado el sistema. El martes, había registrado una retención suave en el portal, una nota interna que señalaba una posible interrupción en la cadena de aprobación. No congeló nada directamente, pero aseguró que cualquier presentación prematura sería marcada para revisión, como colocar un cable trampa en la oscuridad, y ahora lo activaron. Deslicé el documento en mi carpeta privada y escribí una sola línea en mi registro de cumplimiento. Presentación no autorizada activó alerta federal. Origen. Investigación pendiente. Sin drama, solo hechos. Hechos envueltos en esquinas muy afiladas. Al otro lado del pasillo, la puerta de la oficina de Elena se cerró de golpe. 5 minutos después, alguien de TI llamó a mi puerta. Oye, perdona que te moleste. Solo estamos actualizando algunos privilegios de acceso interno por solicitud de arriba. ¿Te importa cerrar sesión por un segundo? Cerré el portátil, me levanté y pregunté con calma, ¿por solicitud de quién? Él vaciló. De Elena, dijo. Ella dijo que te estabas retirando. Sonreí.
Querrás consultar con legal antes de proceder. Sigo siendo la oficial de cumplimiento principal en una transacción federal activa. Cualquier interrupción de acceso durante esta etapa es un evento que debe ser reportado. Se puso pálido. Doble chequearé eso. Niño inteligente. Cuando volví a sentarme, la habitación se sentía diferente, como si algo se hubiera encajado en su sitio. La tensión que se había estado acumulando toda la semana, apretándose silenciosamente cada vez más, finalmente empezó a zumbar con fricción. No había gritado. No había entrado furiosa en ninguna oficina. Pero cada movimiento que había hecho había sido deliberado, documentado, defensivo, y ahora el papel estaba luchando por mí. Elena pensó que la victoria significaba dirigir la reunión, ser dueña de la sala, controlar las diapositivas, pero la victoria en mi mundo es el silencio. Es la ausencia de aprobación, la presencia de retraso, el grito de un reloj que se ha quedado sin tiempo. Para el lunes por la mañana, el CEO finalmente había regresado de lo que fuera esa siesta espiritual de 5 estrellas. Entró en el edificio como Moisés bajando de la montaña. Bronceado, demasiado confiado y furioso porque su reino ya no zumbaba como una mentira bien engrasada. No se detuvo a saludar. No preguntó quién había muerto. Simplemente irrumpió en la sala de guerra del piso ejecutivo, donde los ejecutivos restantes estaban acurrucados sobre portátiles como si estuvieran desactivando una bomba. Y rugió: ¿por qué se retrasa este acuerdo? Esa frase exacta. Lo suficientemente fuerte como para resonar por el pasillo y hacer que una paralegal derramara su café. Rachel, bendita sea, me mandó un mensaje en el momento en que sucedió. Moisés ha descendido. Quiere sangre. Aparentemente, la sala se congeló. Elena, acorralada, intentó mantener la calma. Lanzó un torrente de palabras de moda como una IA defectuosa. Solo algunos cuellos de botella en el proceso. Puntos de fricción de transición. Reenrutamientos procedimentales menores. Nada material. Traducción: le picamos al oso y ahora el oso tiene cláusulas federales. El CEO la miró como si intentara recordar que le había advertido RRHH sobre el nepotismo. Preguntó con calma: ¿quién está gestionando el cumplimiento ahora? Elena abrió la boca. Y entonces alguien, todavía no sé quién, filtró el correo electrónico. El que ella le envió a RRHH. El que tenía el asunto: toma una semana y se ha ido, esmalte de uñas. El cuerpo. No la copies. Está muerta. Espera, haré que Trevor supervise las cosas de cumplimiento para que parezca que está cubierto. Para cuando los avisos legales sean demasiado profundos en el acuerdo para retroceder, carita sonriente incluida, la junta directiva lo vio. Legal lo vio. Yo lo vi. Probablemente la mitad del grupo de pasantes lo vio y el cliente. Recibieron una copia reenviada anónimamente. El correo electrónico terminó en la bandeja de entrada de Miranda. Lo imprimió y lo dejó caer sobre la mesa durante una llamada programada esa misma mañana. Su negociador principal, según se informa, lo miró durante un minuto completo, luego dijo: si la gobernanza interna en su empresa es tan inestable, necesitaremos reevaluar el cronograma y quizás la valoración. Luego vino la amenaza. A menos que recibieran confirmación escrita de que el protocolo de cumplimiento adecuado se había reanudado y que el signatario legítimo había sido restituido, estaban preparados para retirarse. Sin ceremonia, sin drama, solo salir. Esa amenaza aterrizó como un piano en medio de una boda. El presidente de la junta directiva perdió los estribos. No públicamente, por supuesto, estas personas no gritan, ven. Pero la hora siguiente fue un torrente de reuniones silenciosas a puerta cerrada, llamadas telefónicas frenéticas y solicitudes de programación de emergencia, lo que llevó al ping del calendario que recibía la 1:17 de la tarde. Asunto: firma de cumplimiento, revisión de emergencia en la sala de juntas. Sin emoji esta vez. Solo una ubicación, 1 hora, 3 de la tarde en punto, y una línea corta en notas: junta, CEO, cliente, legal, presentes. Acepté. Luego me levanté, estiré las piernas y cogí mi chaqueta de traje del respaldo de mi silla. La oscura y azul marino que guardo para funerales, deposiciones y vindicación. No imprimí nada. No preparé una presentación. No ensayé un discurso. Porque cuando eres la única persona que sostiene la cerilla legal que enciende todo el acuerdo de adquisición, no pides que te tomen en serio. Dejas que se agote el oxígeno primero. A las 2:57, entré en la sala de juntas. El aire estaba espeso como una tormenta eléctrica antes de romperse. El CEO ya estaba sentado, mirando un bloc de notas que no estaba escribiendo. El presidente de la junta directiva estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Elena estaba sentada cerca del final de la mesa, encogiéndose en su chaqueta como si pudiera convertirse en un paracaídas. Miranda asintió hacia mí, tranquila y serena como siempre. Nadie habló. Coloqué mi carpeta de cuero sobre la mesa, la abrí y tomé asiento. El CEO finalmente aclaró su garganta. Hannah, estamos aquí para aclarar algunas cosas.
Asentí, por supuesto, miró a Elena, y luego se apartó rápidamente. Ha habido confusión en torno al proceso de cumplimiento. Me gustaría confirmar dónde estamos. Me encontré con su mirada. ¿Quieres la respuesta corta o la larga? El presidente de la junta directiva levantó una mano. Queremos la documentada. Deslicé una sola hoja hacia adelante. Mi registro de cumplimiento impreso de la semana pasada. Sin comentarios, solo fechas, horas y anotaciones formales de cada solicitud ignorada. Cada presentación marcada, cada marca de tiempo del sistema sin activar. Nada ha sido firmado, dije. Nada puede ser firmado. No hasta que ocurra esta reunión y se respondan ciertas preguntas. Nadie se movió. Entonces Miranda, que Dios la bendiga, cogió mi tarjeta de identificación, que había colocado suavemente junto al registro, y leyó en voz alta. Directora de cumplimiento, supervisión, firmante autorizado de transacciones federales superiores a 100 millones de euros. Levantó la vista hacia el CEO y dijo, entonces, ¿quién autorizó exactamente este despido? El silencio que siguió era lo suficientemente espeso como para untar tostadas. Aún no estábamos en el clímax, pero el escenario estaba finalmente preparado, y yo tenía el guión que todos habían olvidado que existía. Elena se quebró primero. Por supuesto que lo hizo. En el momento en que el equipo legal del cliente se sentó, con el rostro impasible y sin sonreír, su voz bajó una octava, y se inclinó hacia adelante con ese tipo de encanto pulido e insincero que suele preceder a un cuchillo en la espalda. Miren, dijo, empujando su silla ligeramente hacia mí como si de repente fuéramos mejores amigas en un retiro de spa. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las cosas se revolvieron un poco. Malentendidos, suposiciones, yada. Sucede en entornos de alto riesgo, ¿verdad? Soltó una pequeña risa performativa, pero sigamos adelante. Agua pasada. Incluso extendió la mano como para darme una palmada. No me inmuté. No parpadeé. La dejé con el brazo flotando en el aire como un dron olvidado, derivando hacia la irrelevancia. Al otro lado de la mesa, el principal representante del cliente, un hombre llamado Curtis Langdon, que una vez negoció una empresa conjunta de 700 millones de euros mientras se recuperaba de una cirugía de vesícula de emergencia, cogió mi tarjeta de identificación de cumplimiento de la mesa como si fuera una prueba en un caso judicial. La hizo girar en sus dedos durante un momento, luego la deslizó suavemente, deliberadamente, de regreso hacia el CEO. No a Elena, no al presidente de la junta directiva. Al CEO, Frank, dijo, tranquilo como un león dormido. Todo el acuerdo de 150 millones de euros requiere su firma. ¿Quién autorizó exactamente este despido? Nadie respiró, ni siquiera el sistema de climatización. El CEO parpadeó una vez, 2 veces. Casi se podían oír las gotas de sudor formándose detrás de su cuello. Bueno, tartamudeó. Nunca hubo un formal, ella le dijo a HH. ¿Qué me iba? Dije, sin levantar la voz. Instruyó a que me eliminaran mis credenciales de acceso. Nombró a otra persona para que supervisara mis responsabilidades y luego le dijo a legal que no estaba disponible debido a agotamiento mental. Tengo todo documentado. Saqué una página de mi carpeta y la deslicé hacia adelante. El correo electrónico original, el que tenía el emoji de esmalte de uñas. El presidente de la junta directiva lo cogió, lo leyó una vez y lentamente lo dejó, como si le quemara. Curtis soltó una pequeña risa sin humor. Caballeros, dijo, mirando a la junta directiva, esto no es un problema de documentación. Es un colapso de la gobernanza, y necesito saber si las personas sentadas frente a mí están a cargo de esta empresa, o si están dejando que ejecutivos junior con agendas personales destruyan su valoración desde dentro. Elena abrió la boca. El presidente de la junta directiva levantó una mano. Se detuvo a mitad de la respiración, sus dientes chasquearon como una trampa. El CEO lo intentó de nuevo. Hannah, seguramente podemos. No he presentado ninguna aprobación, dije, pasando a una hoja limpia. Ninguna atestación. Ninguna certificación. Incluso activé una señal de protocolo que marcó el acuerdo como no conforme. Su presentación ya ha sido rechazada por el portal. El reloj corre sobre su ventana de reinscripción. Miré a Curtis. Tienen 72 horas antes de que el retraso cruce el umbral de incumplimiento material, asintió una vez. Lo sabemos. El abogado principal del cliente intervino a continuación. Si la interrupción del cumplimiento no se resuelve para entonces, se recomendará a nuestra junta que reevalúe los términos de la fusión. Pendiente de auditoría completa, eso no será favorable. Traducción, tienen 3 días para deshacer su desastre o besar el acuerdo y sus trabajos de despedida. Elena parecía querer desaparecer. Ya no había palabras, solo ese tic en su mandíbula como si toda su boca estuviera discutiendo con su cerebro sobre si gritar o sollozar. El presidente de la junta directiva habló finalmente. Su voz era tranquila, plana y aterradora. Esto ya no es un asunto de HH. Es una amenaza para la reputación y la integridad del mercado de la firma. Miró al CEO y tú lo permitiste.
Luego a Elena y tú lo orquestaste. Finalmente, a mí. Hannah, ¿qué necesitas para reanudar tus responsabilidades? Mi respuesta fue simple. Practicada, lista, escrita, reincorporación. Acceso incondicional al sistema restaurado. Sin interferencias. Todas las futuras preguntas de cumplimiento se canalizarán a través de mi oficina, y ella, ni siquiera miré a Elena, no se acercará a ninguna documentación regulatoria a menos de 100 pies de nuevo. Nadie discutió. El presidente de la junta directiva asintió. Hecho. Me levanté, recogí mis documentos y dije, entonces tienen 71 horas restantes. Mientras me daba la vuelta para irme, Curtis añadió una última línea, hablada suavemente, pero afilada como un bisturí. Todos la trataron como una formalidad. Miró alrededor de la sala. Ella es el cortafuegos. Y casi quemaron todo el lugar. No sonreí hasta que llegué al ascensor. Y aún así, fue solo a medias. Al día siguiente, convocaron otra reunión, esta vez sin las sonrisas amables ni los cuartos. No había globos de bienvenida en mi escritorio. Ningún representante nervioso de RR. HH. Intentando suavizar las arrugas de la realidad. Solo una invitación estéril al calendario, junta más legal más cumplimiento. Acción urgente requerida. La sala de conferencias estaba fría a propósito. Supuse que todo en ella había sido reducido a lo esencial. Botellas de agua, blocs de notas, silencio. El tipo de atmósfera donde los imperios o se cementaban o detonaban. El equipo legal completo del cliente estaba allí. Curtis estaba sentado con los brazos cruzados y una mirada en su rostro como si ya estuviera planeando el funeral. Miranda me dio un pequeño asentimiento cuando entré. El CEO estaba en un rincón, pálido y con el rostro contraído, claramente intentando mantener la compostura con lo que quedaba de su dignidad. Elena estaba sentada 2 sillas más abajo de él, con los ojos rojos, el rímel ya en pleno retroceso, masticando su labio inferior como si le debiera algo. Coloqué mi carpeta sobre la mesa, la abrí y saqué cuidadosamente la única hoja que había colocado en la parte superior la noche anterior. Esto, dije, deslizando la página hacia adelante, es una orden de retención de cumplimiento firmada. Con fecha del martes pasado, iniciada a las 2:14 de la tarde. La giré para que todos pudieran leerla. Presentada bajo mis credenciales. Firmada, con marca de tiempo y marcada con la identificación del sistema regulatorio, emití un retraso voluntario, dije con calma, para proteger a la firma. El motivo indicado, investigación pendiente sobre interrupciones de personal interno que afectan la integridad del protocolo. Nadie se movió. No al principio. Luego Miranda cogió la página, la escaneó y esbozó una pequeña sonrisa impresionada. Inteligente, dijo. Curtis asintió una vez. Muy. El CEO tragó saliva con dificultad. Retuviste el acuerdo. Me encontré con sus ojos. No lo maté. Lo protegí de ser envenenado. Elena hizo un sonido, mitad respiro, mitad sollozo. Yo no. Esto no se suponía que. Pusiste en peligro la mayor adquisición en la historia de la empresa, dijo el presidente de la junta directiva en voz baja, sin siquiera mirarla. Su mirada permaneció fija en el documento como si fuera un espejo que le mostraba todo lo que se habían negado a ver. Luego se dirigió al CEO, y tú lo permitiste. El CEO no respondió. Parecía que intentaba evaporarse a través de sus propios poros. Dejé que el silencio se extendiera otro instante, luego me levanté. Efectivamente inmediato, dije, mi reemplazo como directora de cumplimiento, supervisión, ha sido aprobado. La sala se tensó. Eliana parpadeó. Espera, ¿te vas? No, dije. Me estoy transfiriendo. Entonces dejé caer el giro final. Miranda, me dirigí a ella. ¿Le importaría confirmar? Sacó su teléfono, abrió un mensaje. Leyó en voz alta. El cliente recomienda la elevación inmediata de Anna Blackwell a enlace de cumplimiento principal en todas las iniciativas regulatorias conjuntas pendientes. Aprobación firmada por ambas juntas anoche. Miré alrededor de la sala. He estado en conversaciones con el abogado general del cliente durante las últimas 48 horas. Dada la inestabilidad aquí, solicitaron un punto de contacto que entendiera tanto los sistemas como la política. Estuve de acuerdo. El presidente de la junta directiva parecía atónito. No renuncias. Soy promovida por las personas que entienden el costo de subestimar el silencio. Me agaché, cerré mi carpeta y di un breve asentimiento a Curtis, Miranda y el resto de su equipo. Mi parte del proceso está completa. Mi despacho estará vacío el viernes. Recibirán un memorando de transición al mediodía de hoy. Mi primera tarea en el nuevo puesto será reconstruir la relación de cumplimiento con su firma desde fuera. La cara de Elena se arrugó. Los ojos del CEO se vidriaron. El presidente de la junta directiva simplemente se reclinó lentamente, exhaló y no dijo nada. Mientras caminaba hacia la puerta Aosta, Curtis llamó por última vez. Ana, me volví. Gracias por no advertirles. Sonreí.
De todos modos, no habrían escuchado, y los dejé sentados allí en la habitación fría y gris, rodeados de su propio ruido, parpadeando a través del silencio que había utilizado para recuperarlo todo. Silencioso, despiadado y absolutamente ganado. Gracias por mirar, guerreros de cubículo. Pulsen ese botón de suscripción. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás por tu cuenta.